Mi nombre es Adrián Luján y llevo más de 12 años trabajando como sepulturero en un panteón antiguo ubicado en las afueras de San Felipe, Guanajuato. Creí que después de tantos entierros, velaciones truncas y noches escuchando susurros entre criptas viejas, ya nada podía sorprenderme. Pero estaba equivocado. Hay cosas bajo tierra que nunca debieron volver a ver la luz. Y una de ellas, la que exhumamos el 27 de julio de 2019, cambió mi vida para siempre. Aquella tarde, el calor era insoportable. El clima húmedo del verano hacía que el aire se volviera casi espeso, difícil de respirar. Las tumbas antiguas desprendían un olor a tierra revuelta y flores podridas que se mezclaba con la bruma caliente que subía desde el suelo. Nuestro supervisor, don Rogelio, nos avisó que teníamos una exhumación urgente. Una familia adinerada quería trasladar los restos de un antepasado a un mausoleo recién construido. El nombre del difunto era Alonso Aguirre, fallecido en 1954. La tumba se encontraba en una sección antigua del panteón, un área donde las lápidas eran de cantera rosada, gastadas por el tiempo. Yo estaba acompañado por Marcos y Elías, dos compañeros confiables, aunque un poco supersticiosos. Lo noté cuando vieron la lápida de Alonso por primera vez. Las letras parecían más profundas de lo normal, como si alguien las hubiera rehecho hace poco. No había nada fuera de lugar, pero la atmósfera allí se sentía extrañamente cargada. Empezamos a cavar temprano por instrucciones de don Rogelio. Sin embargo, la tierra estaba compacta, húmeda, casi pegada como arcilla vieja. Cada palada se sentía más pesada de lo normal. Y cuando por fin dimos con el ataúd, algo nos puso tensos de inmediato. Estaba intacto. La madera, supuestamente de más de 6 décadas, parecía recién barnizada. Sin moho, sin desgaste. Ninguno de nosotros comentó nada, pero todos lo pensamos. Eso no era normal. Sacamos el ataúd con esfuerzo y lo colocamos sobre una lona. Yo fui quien abrió la tapa. El crujido resonó como un gemido bajo entre las tumbas. Esperábamos huesos, ropa deteriorada, quizá algún objeto funerario. Pero dentro no había restos humanos. Había tierra. Tierra negra, húmeda, formando un montículo irregular dentro del ataúd. Y sobre ella, ramas secas amarradas con listones rojos. Formaban figuras, pequeños cuerpos retorcidos, algunos con lo que parecían dientes humanos incrustados entre las fibras. No eran muñecos de paja comunes. Estos tenían algo orgánico. Sentí una punzada en el estómago. Marcos retrocedió. Elías murmuró una oración. Yo intenté buscar una explicación racional, pero algo dentro de mí sabía que no la había. Revisé cuidadosamente la tierra y descubrí algo más, huellas pequeñas. No de animal. Parecían dedos humanos, muy delgados, marcados sobre el lodo oscuro. Informamos a don Rogelio. Él llegó, vio el contenido y palideció. Nos dijo que cerráramos el ataúd inmediatamente, que no tocáramos nada más. Llamó a la familia Aguirre, quienes llegaron en cuestión de minutos. La matriarca, doña Matilde, casi cayó desmayada al ver la tierra y las figuras. No lloró. No gritó. Solo murmuró con voz temblorosa: lo encontraron, lo encontraron. No explicó más. La policía llegó, acordonó el área y se llevó el ataúd. Nos mandaron a casa, pero la inquietud había comenzado a filtrarse como veneno. Esa noche ninguno durmió. A la madrugada, escuché golpes suaves en la puerta de mi casa. 3 golpes. Pausados. No abrí. Los golpes se repitieron, esta vez desde la ventana del pasillo. Cuando encendí la luz, los golpes cesaron. Salí a revisar el patio antes del amanecer y encontré marcas en la tierra húmeda, esas mismas huellas pequeñas, como dedos flacos hundidos en el barro. Al día siguiente supe que Marcos no había ido a trabajar. Lo llamé, pero no contestaba.
En la tarde nos avisaron, lo encontraron inconsciente en su casa, sentado contra la pared, con las manos cubiertas de tierra negra. Murmuraba algo sin sentido, como si hubiera visto algo que su mente no podía procesar. Elías, por su parte, renunció esa misma noche. Juró que en su ventana vio una sombra agachada, del tamaño de un niño, cubierta de tierra. Pensó que había sido una alucinación, hasta que revisó el alféizar y vio las marcas de dedos, hundidas profundamente. Yo traté de mantener la cordura. Fui a trabajar el día siguiente como siempre. El panteón parecía normal, pero algo debajo de la superficie respiraba diferente. Era como si el suelo vibrara muy levemente, como un corazón latiendo bajo capas de tierra. El cuarto día sucedió lo peor. Llegué temprano. Caminé hacia la sección donde estaba la tumba de Alonso, y vi algo que me paralizó. La tierra que habíamos removido estaba revuelta otra vez, como si alguien hubiera escarbado desde adentro. Me acerqué y sentí un olor nauseabundo, una mezcla de humedad, hierro y algo más, algo antiguo. Me agaché, toqué la tierra y noté que estaba caliente. No tibia. Caliente, como si algo hubiera estado moviéndose hace pocos minutos. Escuché un sonido. Un susurro muy bajo, casi infantil, provenientes de la profundidad. Un arrastre lento, como dedos helados raspando la madera vieja de un ataúd, pero desde abajo. Retrocedí de inmediato. Corrí hacia la caseta del panteón, pero algo me siguió. Sentí pasos pequeños detrás de mí, ligeros, acelerados. No volteé. Solo corrí. Durante semanas los sonidos me perseguían. En mi casa, en las calles vacías, incluso en mi mente. A veces escuchaba respiraciones cortas junto a mi cama. Otras veces golpes suaves desde debajo del piso. Busqué ayuda espiritual, médica y psicológica. Ninguna sirvió. Don Rogelio me confesó que los Aguirre le habían dicho que Alonso no murió de forma natural. Practicaba rituales antiguos y prohibidos, y lo habían enterrado lejos de la familia para evitar que su legado afectara a los vivos. Por eso nunca quisieron moverlo, hasta que alguien profanó su tumba hace décadas. Y nosotros lo despertamos. Hoy, mientras escribo esto, escucho esos golpecitos otra vez. 3 golpes. Pausados. En la puerta trasera. Sé que no es una persona. Sé que no es un animal. Sé que son esos dedos pequeños, buscando salir de la tierra donde nunca debimos escarbar. Y sé que tarde o temprano, lo que exhumamos vendrá por mí. Porque algunas cosas no se desentierran. Te desentierran a ti. Me llamo Andrés Salas y durante 11 años trabajé como médico forense para la Fiscalía de un estado del norte de México. Creí que ya nada podía sorprenderme: cuerpos calcinados, fosas clandestinas, suicidios, accidentes imposibles de describir sin quebrarse por dentro. Aprendí a ver la muerte como un dato más en un expediente, algo que podía medirse, etiquetarse y archivar. Me equivocaba. Todo comenzó en 2021 con una orden aparentemente rutinaria: exhumar un cuerpo enterrado 9 años atrás en un panteón municipal a las afueras de la ciudad. El caso era un viejo expediente reabierto por la presión de una familia que aseguraba que el cadáver no era el de su hijo, sino de alguien más, enterrado bajo un nombre equivocado. Había inconsistencias en el acta de defunción, en la descripción de las prendas, en las fechas. La jueza autorizó la exhumación y el análisis de ADN. A mí me asignaron supervisar el procedimiento. Ese día el cielo estaba cubierto y bajo las nubes pesadas el panteón parecía hundirse en sí mismo. Las cruces oxidadas, las lápidas inclinadas, las flores secas convertidas en polvo pegado a los floreros.
El viento olía a tierra húmeda y a óxido viejo. El sepulturero, un hombre flaco y silencioso llamado Félix, evitaba mirarme a los ojos. Solo asentía cuando le hablaba y apretaba la pala como si le pesara más de lo que realmente pesaba. La tumba estaba en una sección apartada, casi pegada a la barda trasera. La lápida era sencilla, de cemento, sin fotografía, solo un nombre y un par de fechas mal alineadas. Mientras tomábamos fotografías y medidas, noté que alguien había intentado arrancar la cruz en algún momento. La base estaba quebrada y los clavos, doblados hacia afuera, como si la madera hubiera sido forzada desde abajo. No quise pensar demasiado en eso. Comenzamos a cavar. La tierra estaba más compacta de lo que debería para 9 años. Cada palada sonaba sorda, como si removiéramos un solo bloque. El sudor se me mezclaba con el polvo del panteón y el cubrebocas comenzaba a oler a humedad y óxido. Un par de curiosos miraban desde lejos, pero nadie se acercaba demasiado. Había algo en ese rincón que parecía incomodar a todos. Cuando por fin dimos con el ataúd, supe que algo no estaba bien. La madera no mostraba el desgaste típico, no había humedad, ni hongos, ni marcas de insectos. Parecía un féretro enterrado hacía meses, no casi una década. Lo señalé al actuario, que se limitó a apuntarlo en el acta con mano temblorosa. Abrimos el ataúd. Lo que esperaba ver era un esqueleto parcial, quizá con restos de tejido reseco, ropa adherida a los huesos. Lo que vimos fue un cuerpo casi completo. La piel estaba pálida y tirante, sí, pero no correspondía al paso del tiempo. El rostro conservaba rasgos reconocibles. El cabello seguía pegado al cuero cabelludo. Las manos, cruzadas sobre el pecho, conservaban uñas intactas. El olor era extraño, no era el hedor penetrante de la descomposición avanzada, sino algo más tenue, ácido, como metal caliente. Por protocolo, tomé fotografías, describí todo con la voz lo más neutral posible. Por dentro, sentía que el estómago se me cerraba. El cuerpo tenía los ojos cerrados, pero había una tensión en la expresión, algo entre dolor y rabia, como si el último gesto se hubiera congelado en medio de la resistencia. Trasladamos el cuerpo al servicio médico forense. La primera noche lo dejamos en la cámara de refrigeración. Yo me quedé hasta tarde llenando formularios, revisando el viejo expediente, comparando descripciones. La víctima original, según el archivo, era un hombre encontrado en la calle, supuestamente atropellado y no reclamado por nadie durante semanas. Sin embargo, las fotografías de entonces no coincidían del todo con lo que tenía frente a mí. Había algo en la mandíbula, en la forma del cabello, en la altura. Pequeñas diferencias que, sumadas, comenzaban a incomodarme. Cuando terminó mi turno y me disponía a irme, pasé frente a la cámara. Fue un gesto absurdo, una especie de superstición profesional. Me detuve, abrí la ventana pequeña de vidrio y miré hacia adentro. El cuerpo estaba en la bandeja metálica, cubierto por la sábana, tal como lo habíamos dejado. Solo que las manos ya no estaban cruzadas sobre el pecho. Ahora descansaban a los lados, con los dedos ligeramente curvados hacia la entrada de la cámara, como si estuviera a punto de incorporarse. Me quedé paralizado. Cerré los ojos, los volví a abrir. Pensé que tal vez lo había recordado mal, que tal vez al cambiarlo de posición alguien del equipo lo había dejado así. Así me lo repetí, casi en voz baja, obligándome a apagar las luces y salir. No dormí bien esa noche. Al día siguiente inicié la autopsia. Lo primero que me llamó la atención fue que las vísceras, aunque retraídas, conservaban una textura que no correspondía al tiempo transcurrido. No había insectos, no había larvas, no había ese rastro inequívoco de la putrefacción avanzada. El corazón, aunque seco, parecía demasiado entero. Tomé muestras para toxicología, ADN, histopatología.
Cada corte que hacía se sentía más personal, más invasivo de lo habitual, como si estuviera dañando algo que todavía podía defenderse. Fue al examinar la caja torácica cuando vi algo que no había notado. En la cara interna de las costillas, muy cerca del esternón, había surcos, líneas finas, casi arañazos. Pero no eran marcas de algún instrumento quirúrgico ni fracturas post-mortem. Eran trazos que se entrecruzaban formando algo parecido a letras, a símbolos. No estaban en la piel, sino grabados en el hueso, desde adentro hacia afuera. Me aparté un momento. Sentí la nuca helada, el sudor frío deslizándose por la espalda bajo la bata. Había visto huesos fracturados, trepanaciones, marcas de tortura. Jamás algo así. Tomé fotos en silencio, anoté la observación con mano rígida. No quería darle una interpretación. No quería pensar en quién o qué podía haber grabado eso. Esa tarde, mientras revisaba las imágenes en el computador del laboratorio, algo me hizo detenerme. Amplié una de las fotografías del tórax. Entre los surcos irregulares, algunas líneas se repetían. No eran símbolos al azar. Se parecían demasiado a letras. Letras desgastadas, deformadas, pero reconocibles. Formaban un apellido. Mi apellido. Salas. Me quedé mirando la pantalla sin parpadear. Revisé la toma original, repetí el zoom, cambié el contraste. Seguía ahí, oculto entre las líneas, como si lo hubieran dejado grabado para que solo alguien con mi nombre fuera capaz de reconocerlo. Sentí el impulso infantil de apagar la computadora y fingir que nada de eso existía. En lugar de eso, pedí las grabaciones de la cámara de refrigeración de la noche anterior. Me encerré en la oficina y las puse a reproducir. Durante horas no pasó nada. Solo el cuerpo inmóvil en la bandeja metálica, la luz fría parpadeando a ratos. En algún punto, entre las 2 y las 3 de la mañana, la imagen crepitó. No fue un corte total, solo un ruido en la señal. El cuerpo se salió un poco de foco. Y entonces, por un instante, vi algo que no sé aún cómo explicar. Las manos se movieron. No fue un espasmo post-mortem ni un reflejo. Los brazos se levantaron unos centímetros, las manos buscaron el pecho, como si intentara volver a la posición inicial. Los dedos se cerraron en el aire y luego se dejaron caer de nuevo. Retrocedí, volví a darle play, cuadro por cuadro. La cámara no mentía. Yo tampoco estaba soñando. Esa noche decidí quedarme en el laboratorio. Había pasado ya demasiado tiempo conviviendo con la muerte como para asustarme fácilmente, o eso me repetía. Preparé café, dejé las luces mínimas encendidas y me senté a revisar el informe. Cada tanto miraba hacia la sala contigua, donde el cuerpo yacía ya suturado, cubierto por la sábana. No sé en qué momento me venció el sueño. Desperté con la sensación de frío pegada a la cara. Todo estaba en silencio, excepto por el zumbido lejano de los refrigeradores. Me dolía el cuello por la posición incómoda. Me incorporé poco a poco. Entonces sentí algo detrás de mí. No fue un sonido. Fue una presencia. El aire se volvió más pesado, casi sólido. El olor metálico se intensificó. Alcé la vista hacia el vidrio que comunicaba con la sala. La sábana estaba en el piso, hecha un montón arrugado. La bandeja estaba vacía. No tuve tiempo de pensar. A mi espalda, algo respiró. No volteé. No pude. Mis manos temblaban sobre el escritorio, clavando las uñas en la madera. Podía sentir el calor de un aliento que no podía existir, la cercanía de algo que no tenía por qué estar de pie detrás de mí. Un susurro, apenas un roce de aire, me rozó el oído con una voz que no terminé de entender,
pero que reconocí como dirigida a mí. No recuerdo cómo llegué a mi coche. No recuerdo si cerré bien el laboratorio, si dejé algo encendido. Solo tengo flashes, el pasillo interminable, las luces parpadeando, el reflejo de algo moviéndose a la par de mis pasos en los cristales oscuros. Intenté renunciar al día siguiente. El director me escuchó en silencio, con la mirada cargada de ojeras. Cuando terminé, en lugar de burlarse, abrió un cajón y sacó una carpeta gruesa. Me la deslizó sobre el escritorio sin decir nada. Eran informes de exhumaciones anteriores. Todas con un patrón similar, cuerpos demasiado conservados, marcas inexplicables en el hueso, anomalías en las grabaciones de video. En casi todos los casos, el forense principal había pedido su cambio de área poco después o había renunciado. Uno, hacía años, se había suicidado en su casa sin dejar nota. Su apellido también estaba subrayado en rojo dentro de las copias de huesos fotografiados. No era el mismo que el mío, pero había sido grabado con la misma torpeza, el mismo trazo desde adentro. Esto no sale en los informes oficiales, dijo el director, al fin. Pero pasa más seguido de lo que crees. Y siempre con exhumaciones. Siempre con cuerpos que no deberían estar así. Desde entonces no vuelvo a dormir bien. Acepté seguir, no sé si por cobardía o por una especie de responsabilidad retorcida. Cada vez que autorizan una exhumación, mi nombre figura en el oficio. Cada vez que el ataúd sale a la superficie, siento que algo más, algo que nunca debió desenterrarse, sube con él. No siempre pasa algo. No con todos los cuerpos. Pero en algunos, en los que llegan con historias mal contadas, con actas dudosas, con familias que juran que ese no es un muerto, se repite el mismo patrón. Marcas en el hueso. Apellidos. Movimientos en las cámaras. A veces me pregunto si de verdad estamos buscando justicia o solo estamos rompiendo una y otra vez los pocos sellos que mantienen algo encerrado bajo tierra. Tal vez hay muertos que no se resisten al olvido, sino todo lo contrario, que esperan, inmóviles, hasta que alguien tenga la osadía de devolverlos a la luz para poder aferrarse a él. Escribo esto después de recibir una nueva orden de exhumación. Otra tumba, otro expediente viejo, otra familia que no cree en la versión oficial. El documento lleva mi nombre en letras mayúsculas, tan nítidas como las que vi grabadas en ese tórax reseco. Esta noche volveré a ese panteón, a otro ataúd que nunca debió abrirse. Y tengo la sensación insoportable de que, en algún lugar, bajo capas de tierra compactada, alguien ya está esperando que lo desenterremos, no para descansar en paz, sino para decidir cuál de nosotros va a ocupar su lugar bajo la tierra la próxima vez. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. Nunca me he considerado un hombre miedoso. Soy más bien de los que aprenden a callar, a mirar hacia abajo y a seguir cavando, incluso cuando la tierra parece murmurar cosas que uno preferiría no escuchar. Me llamo Elías Romero y llevo 18 años trabajando como sepulturero en San Marcos del Norte, un poblado pequeño y húmedo en las afueras de Tamaulipas, donde los veranos huelen a tierra mojada y óxido. Aún así, jamás imaginé que una exhumación, algo que he hecho decenas de veces, pudiera destrozar mi vida de una forma tan silenciosa y tan profunda. Todo ocurrió en 2016, en la temporada de lluvias más intensa que había visto el pueblo en décadas. El cementerio parecía un pantano, la tierra se abría sola, como si respirara. Esa tarde recibimos una orden inesperada,
exhumar los restos de Dominga Cárdenas, una mujer que había muerto hace 3 años y cuya familia, recién asentada en Monterrey, quería trasladarla para tenerla cerca. Nada fuera de lo común, salvo por lo repentino. Nadie sabía que esa familia existía siquiera. El trabajo se nos asignó a mi compañero Germán, un hombre serio que llevaba ya 20 años en el oficio, y a Ulises, el más joven del equipo, apenas comenzando en este oficio ingrato. Yo no quería empezar de noche, pero el suelo estaba tan húmedo que preferimos esperar a que el calor bajara un poco. A las 8 ya estábamos ahí, bajo un cielo gris que prometía volver a abrirse. La tumba de Dominga era sencilla, cruz de madera gastada, tierra hundida por la lluvia, y un olor a humedad que no perdió intensidad aunque removimos capa tras capa. Algo en esa tierra se sentía rara, como si no hubiera reposado en esos 3 años. El lodo se pegaba más de lo normal, teníamos que usar más fuerza, y aún así avanzábamos lento. Cuando finalmente dimos con el ataúd, noté algo que me heló la sangre. La madera estaba torcida hacia arriba, como si hubiese sido empujada desde dentro. Me dije que era la humedad, la presión de la tierra, la deformación del material, pero había trabajado con ataúdes viejos y mojados miles de veces. Ese no era el tipo de deformación que conocía. Para mover la caja hicimos un enorme esfuerzo. El ataúd pesaba más de lo que correspondía a un cuerpo de 3 años bajo tierra. Germán bromeó, con voz tensa, que quizá la tierra se había compactado. No respondí. Había algo en mis manos, en la madera, una vibración ligera y persistente, como si dentro hubiese aire atrapado intentando escapar. No se lo dije a nadie. Ya sobre el suelo, limpiamos la tapa. Ulises quiso abrirla de inmediato, pero lo detuve. Sentía, no sé cómo explicarlo, una presión en el pecho. Algo en mí rogaba por no mirar dentro. Pero Germán, con esa seguridad que siempre tuvo, insertó la palanca y empujó. La madera cedió con un crujido húmedo. Y en ese instante, la noche pareció quedarse sin sonido. El interior del ataúd estaba arañado. No en líneas rectas ni por animales, sino con desesperación humana, trazos profundos, irregulares, violentos. Y allí estaba ella. Dominga, o lo que quedaba de su cuerpo, no parecía haber muerto tranquila. Sus manos eran un desastre de hueso y piel desgarrada. Sus dedos estaban doblados de formas antinaturales, como si se hubieran roto uno por uno desde adentro. Sus ojos estaban abiertos. Pero no vacíos, no. Tenían esa expresión rígida que uno ve cuando la muerte llega horriblemente mal. Sentí un mareo. Ulises se persignó de inmediato. Germán retrocedió, pero no soltó la linterna. Y entonces ocurrió algo que no olvido ni dormido, la mandíbula de Dominga se movió. No abrió la boca por completo, fue apenas un temblor, un gesto pequeño, casi microscópico, pero lo vi. Lo juro. Podría haber sido la humedad, la presión de la descomposición, pero no lo fue. Había un sonido en la caja, un susurro oculto entre la madera hinchada. No salí corriendo solo porque las piernas no respondían. Decidimos cerrar el ataúd sin decir una sola palabra. No pedí explicaciones. Germán tampoco. Ulises lloraba en silencio, pero no lo interrumpimos. Amarramos la tapa con las correas reglamentarias, pero Germán insistió en agregar una cadena extra por seguridad. Nadie protestó. Esa noche volví a mi casa pensando que el miedo se me iría con el sueño. Pero no dormí. No pude. Sentía que algo del cementerio se había adherido a mí, como si hubiera inhalado un polvo extraño. 2 días después, Ulises no se presentó a trabajar. Sus familiares dijeron que no había dormido desde aquella exhumación y que pasaba las noches mirando por la ventana, asegurando que alguien caminaba alrededor de su casa. 3 días más tarde, Germán llegó con el brazo vendado.
No quiso decir qué había pasado, pero la enfermera que lo atendió comentó que parecía un rasguño hecho por uñas humanas. Yo intenté mantenerme firme. Pero entonces comenzaron las noches. La primera fue al tercer día. Desperté escuchando golpes suaves contra mi puerta. 3 golpes. Pausa. 3 golpes más. Salí con una linterna, pero afuera no había nadie. Las huellas de lodo, sin embargo, marcaban un rastro irregular desde mi cerca hasta mi puerta principal. En la quinta noche escuché la voz. No la reconocerías si no hubieras visto su cadáver. Era seca, áspera, como si viniera a través de la tierra. Devuélveme. Me quedé paralizado, clavado a mi colchón. No podía mover ni un dedo. La sexta noche fue peor. Vi una sombra parada frente a mi cama. Tenía la cabeza ladeada, los brazos colgando y un temblor espasmódico en las manos, igual al que vimos en ese ataúd. Cuando por fin reaccioné y encendí la luz, desapareció. Pero el olor a tierra mojada permaneció. Comprendí entonces lo que no quería aceptar: algo no debía haber salido a la luz. Algo que no buscaba descanso, sino compañía. Volví al cementerio solo. No avisé a nadie. Abrí la tumba de Dominga, sabiendo bien que estaba cometiendo un error. Cuando levanté la tapa del ataúd sellado, estaba vacío. Y desde entonces, cada noche que la tierra tiembla o la lluvia golpea mis ventanas, escucho nuevamente ese susurro rasposo, cada vez más cerca. No sé cuánto tiempo me queda antes de que decida completar lo que empezó. Lo único que sé es que hay muertos que nunca debieron volver a ver la luz. Me llamo Adrián y durante 13 años trabajé como sepulturero y auxiliar en exhumaciones judiciales en un panteón municipal de la periferia de Monterrey, Nuevo León. Creí que ya nada podía sorprenderme: cuerpos hinchados por el calor, ataúdes colapsados, huesos mezclados con tierra húmeda, olores que se pegaban a la ropa durante días. Aprendí a separar lo emocional de lo técnico. Para mí, desenterrar muertos era trabajo, no drama. O al menos eso pensaba hasta la exhumación del niño de la fosa 7C en el invierno de 2016. Desde esa noche, cada vez que cierro los ojos vuelvo a escuchar cómo la tierra se abre y como algo que no debería moverse se mueve ahí abajo. La orden llegó un lunes por la mañana. Exhumación judicial, menor de edad, fallecido en 2008. Motivo: reapertura de un expediente por posible negligencia médica. Nada fuera de lo común sobre el papel. Leí el nombre del niño y la edad al momento de morir: 9 años. Lo que me incomodó fue otro detalle: en la hoja del juzgado, a mano, alguien había escrito no abrir sin presencia de perito. Eso casi nunca lo anotan así. Guardé la duda para mí y firmé de recibido. El día señalado amaneció gris. Una llovizna fina había convertido los pasillos del panteón en una mezcla de lodo y flores podridas. Caminé hacia el cuadro 7, sección C, con la carpeta bajo el brazo y la pala al hombro. A esa hora no había visitantes, solo el ruido lejano del tráfico y el graznido de unos cuervos que se posaban sobre las cruces oxidadas. Cuando encontré la lápida, sentí un escalofrío que no tuve forma lógica de explicar. Era pequeña, de cemento sencillo, con el nombre del niño, las fechas y una frase grabada en la parte inferior: nos lo arrebataron antes de tiempo. Comencé a cavar. La tierra estaba extrañamente compacta, como si hubiera sido removida y apisonada más de una vez. A unos 50 centímetros apareció una capa gruesa de cal. Eso no era raro en algunas exhumaciones viejas, pero me llamó la atención el grosor. Seguí retirando tierra, escuchando el sonido metálico de la pala golpeando piedras y raíces. A casi 2 metros, el filo chocó con madera. Lo que me sorprendió fue el ataúd,
no correspondía al tipo económico que, según el archivo, la familia había pagado. Era más robusto, con herrajes mejor trabajados. Los clavos de la tapa estaban doblados hacia adentro, como si alguien hubiera tratado de abrirla desde adentro antes de que la madera se hinchara. Tragué saliva. Me repetí que era solo una coincidencia, deformaciones del tiempo. Aún así, mis manos temblaron un poco cuando coloqué la barra para hacer palanca. Cuando levanté la tapa, el olor que esperaba no llegó. No hubo esa bocanada de aire viejo, dulzón, que siempre anuncia la descomposición. Dentro, el cuerpo del niño yacía con los brazos cruzados sobre el pecho, vestido con una camisita blanca y un pantalón oscuro. Lo que me heló la sangre fue su estado. Parecía muerto desde hacía días, no 8 años. La piel estaba pálida pero entera, apenas con un tono serio, los rasgos reconocibles, el cabello pegado a la frente como si aún estuviera húmedo. Traté de buscar explicaciones rápidas, embalsamamiento, condiciones del suelo, algún fenómeno raro pero posible. Noté algo más, en la sien derecha, bajo la piel, se adivinaba un círculo oscuro, como una marca o moretón. No constaba nada de eso en el certificado de defunción, ahí solo hablaban de un paro respiratorio. Evité pensar demasiado y seguí el protocolo. Colocamos el cuerpo en una bolsa y luego en un ataúd nuevo para el traslado al anfiteatro. Cuando cerré la bolsa, vi algo que no le comenté a nadie. En el plástico transparente, justo frente al rostro del niño, se formó un leve empañamiento, como cuando alguien respira contra un vidrio. Lo limpié con el guante, fingiendo que era por la humedad del ambiente, pero el corazón me latía en la garganta. El camino al servicio médico forense fue silencioso. En la parte trasera de la camioneta solo íbamos el ataúd y yo. El chofer quiso quedarse afuera fumando, diciendo que el olor le mareaba, aunque aquel cuerpo casi no olía. Cada bache hacía crujir la madera. A mitad del trayecto, escuché un golpe sordo, como si algo hubiera caído dentro del ataúd. Me quedé inmóvil, con los dedos apretando la tabla donde iba sentado. No abrí. No tenía sentido. No podía tenerlo. En el anfiteatro, el perito patólogo abrió el ataúd delante de mí. El niño estaba ahí, pero con los brazos en una posición distinta, ya no cruzados, sino a los lados del cuerpo. Sentí que la sangre se me iba de la cara. El doctor tomó algunas fotos, murmurando para sí los hallazgos, sin sospechar nada extraño. Yo no dije una palabra. Solo me fijé en un detalle nuevo, en el pecho del niño, bajo la camisita, se apreciaba una ligera protuberancia cuadrada. Cuando la tela cedió, asomó una bolsita de tela roja, cosida al interior. Era una especie de amuleto. El patólogo ordenó retirarlo para analizarlo luego. Esa noche, incapaz de dormir, regresé a la carpeta del caso. Revisé la documentación con otro ojo. La fecha de inhumación, el número de lote, el tipo de ataúd, algo no cuadraba. Crucé datos con un viejo cuaderno del administrador del panteón, uno de esos registros a mano que no llegan nunca a digitalizarse. En ese cuaderno, en la fosa 7, se no figuraba el nombre del niño. En su lugar, aparecía el de una mujer de 73 años, enterrada el mismo año. El niño estaba anotado 2 líneas más abajo, en la fosa 9D. Sentí un frío distinto al del clima. Fui hasta el cuarto donde guardábamos planos y registros antiguos del panteón. Entre las hojas amarillentas encontré algo más, una lista sin membrete oficial, solo con nombres y ubicaciones, titulada Casos Especiales. De los 15 nombres, 5 eran menores. Uno de ellos era el del niño que habíamos exhumado. Al final de la lista, con letra apenas legible, alguien había escrito, no volver a abrir. Al día siguiente, en lugar de ir directo al trabajo, me desvié hacia la sección 9D. No había ninguna lápida con el nombre del niño, solo un espacio vacío, cubierto de pasto irregular. Sin pensarlo demasiado, comencé a cavar.
La tierra estaba mucho más blanda que en la 7C, como si no hubiera sido removida hacía tanto tiempo. A poco más de 1 metro encontré otro ataúd, esta vez sí del modelo económico descrito en el archivo. La madera se deshacía al tocarla. Dentro apenas quedaban restos de ropa, fragmentos óseos, cal pegada a todo. Me disponía a tapar de nuevo la fosa cuando vi algo grabado con uñas o con algún objeto punzante en la parte interna de la tapa, justo sobre donde habría estado el rostro del muerto original, mi apellido: García. Y debajo, un año que aún no había llegado. 2027. Me quedé congelado, con las manos llenas de barro, sintiendo cómo la realidad se me resbalaba entre los dedos. Nadie más sabía que yo estaba ahí. Nadie había tenido razones para escribir mi nombre dentro de un ataúd enterrado años atrás. En ese momento, el viento se detuvo y el panteón quedó en un silencio tan profundo que pude escuchar mi propia respiración entrecortada. Entonces escuché los golpes. 3, bien marcados, procedentes de la fosa 7C, a unos metros de donde yo estaba. 3 golpes secos, como nudillos contra madera. Dejé la pala caer. Mi cuerpo se movió antes que mi mente, llevándome casi corriendo hasta la otra tumba. No había nadie cerca. El pasillo estaba vacío. Aún así, los golpes se repitieron, esta vez más débiles, como si vinieran de muy hondo. No abrí esa tumba. En lugar de eso, levanté la vista. A unos 20 metros, junto a la barda del panteón, vi una silueta pequeña, quieta bajo la llovizna. Era un niño, con la misma camisita blanca y el pantalón oscuro de la exhumación. Tenía la cabeza ligeramente inclinada, los ojos hundidos en sombras, la piel manchada de tierra húmeda. No se movía, pero la sensación de que me estaba mirando era insoportable. Sentí un peso en el pecho, como si la tierra misma se hubiera subido sobre mí. Quise gritar, pero la voz no me salió. El niño levantó una mano y se señaló el pecho, justo donde nosotros le habíamos arrancado la bolsita roja. Luego apuntó hacia la tierra, a mis pies y finalmente hacia la entrada del panteón, donde yo sabía que estaba estacionada la camioneta oficial con el logo de servicios periciales. Entendí algo que no quería entender. No éramos nosotros quienes sacábamos a los muertos de la tierra. Algo, a través de las exhumaciones, encontraba caminos para salir, para seguir anexado a quienes metíamos las manos ahí abajo. No era el niño el que estaba atrapado, sino nosotros, los que lo movíamos de un lado a otro como si fuéramos dueños de su descanso. Parpadeé y la figura ya no estaba. Solo quedaba la lluvia. Cerré la fosa de 9 de casi a manotazos, enterrando de nuevo el ataúd podrido y el nombre que no debía estar ahí. No conté nada a nadie. No sabía cómo explicarlo sin que sonara a delirio. Pasaron meses. El caso del niño se fue enfriando en el archivo. Extrañamente, algunos videos del anfiteatro se dañaron justo en los minutos donde se trabajaba su cuerpo. El perito perdió la muestra del amuleto rojo por error. 2 de los compañeros que colaboraron en la exhumación tuvieron accidentes tontos con tierra y fosas abiertas, nada que la prensa considerara extraño, pero yo no pude evitar ver un patrón. Escribo esto ahora porque ayer recibí una nueva orden de exhumación. Cuando vi la hoja, sentí que el estómago se me hacía un nudo. Se trata de una corrección administrativa. Según el oficio, hay que reubicar varios restos en el cuadro 7, sección C, para regularizar la ocupación de las fosas. Entre los nombres impresos, al final, está el mío. No como sepulturero, sino como futuro ocupante, por un error en el sistema de registro. Dicen que basta con corregir el papel, que fue una confusión, que en la computadora todo se arregla. Pero yo ya vi mi apellido grabado por dentro de una tapa que lleva años bajo tierra con una fecha que se acerca. Y sé que algunos muertos no se pudren, no porque la naturaleza los respete, sino porque alguien, o algo, sigue reclamando su lugar en la tierra,
usando nuestras manos para abrirle el camino. Mañana tengo que ir a supervisar esa reubicación. En teoría, solo será otra exhumación más. Llevaré mi pala, mis guantes, mi casco. Fingiré que todo es un trámite. Pero cuando la barra haga palanca y la primera tapa ceda, si escucho 3 golpes desde abajo, esta vez sé que no será un error del tiempo ni de los registros. Será porque, de alguna forma, ya me están esperando. Me llamo Ignacio Herrera y, desde hace 15 años, soy técnico forense en el Servicio Médico de Monterrey, Nuevo León. Estoy acostumbrado a trabajar con muertos, cuerpos recientes, esqueletos viejos, restos calcinados, osamentas halladas en fosas clandestinas. Con el tiempo, uno desarrolla una coraza. Aprendes a ver huesos, no personas, números de expediente, no historias. Eso creía, hasta la exhumación 27B. Fue en el invierno de 2016. Llovía desde la tarde y el frío se metía por todos los resquicios del edificio. Nos habían enviado un oficio desde la Secretaría de la Defensa Nacional. Debíamos exhumar los restos de un soldado caído en operaciones especiales en 1971. Querían confirmar su identidad, actualizar registros, preparar una ceremonia tardía de homenaje. En el papel sonaba rutinario. Para mí era solo otro expediente. La exhumación se hizo en un viejo panteón militar, a las afueras de la ciudad. El pantano de lodo que se formó por la lluvia complicó todo. El ataúd estaba enterrado más profundo de lo habitual, casi a 3 metros. La madera se veía negra y saturada por la humedad, pero sorprendentemente íntegra. Tomé fotos del proceso, verifiqué sellos, llené la cadena de custodia. Todo según el protocolo. Cuando por fin subieron el ataúd, lo trasladamos a la morgue en una camioneta oficial. El cielo ya estaba completamente cerrado y el camino de vuelta fue silencioso. Yo iba atrás, junto al cajón. No sé si fue mi imaginación, pero en cierto punto sentí un golpeteo leve, como si algo vibrara dentro del ataúd con el movimiento del vehículo, un sonido metálico y apagado. Lo atribuí a la herramienta que habíamos dejado junto a la caja. No quise pensar más. Esa noche me tocó guardia. Éramos solo el vigilante de entrada y yo en el área de autopsias. El resto del personal se había retirado. El edificio estaba casi en penumbra, iluminado por el brillo enfermo de las lámparas fluorescentes. El aire acondicionado emitía ese zumbido constante que, si te quedas solo, se vuelve una especie de murmullo de fondo, como voces lejanas que no terminas de entender. El ataúd del soldado quedó en la sala 2, sobre la mesa metálica central. Llevaba el sello militar aún visible, aunque desgastado. El expediente decía, masculino, 24 años al momento de la muerte, causa probable, explosión y múltiples traumatismos. Nombre, reservado. Todo lo demás estaba censurado. Esa cantidad de tachaduras ya era, de por sí, inquietante. A las 10:30 de la noche empecé el procedimiento. Primero, fotos exteriores del ataúd, mediciones, registro de daños. El olor a humedad se intensificó cuando acerqué la nariz a las rendijas de la madera. Había algo más ahí, una nota agria, vieja, que no era solo tierra. Sentí un ligero mareo, respiré hondo por la boca y seguí. Con la sierra especial corté los clavos. La madera se quejaba con cada movimiento, como si se resistiera a abrirse. Cuando levanté la tapa, una bocanada de aire estancado se escapó, helado, pesado. No era sugestión, el termómetro de pared marcaba 2 grados menos que en la sala contigua. Dentro, el esqueleto estaba en mejor estado de lo esperado. Los restos estaban alineados de forma casi perfecta, como si alguien los hubiera acomodado con cuidado. El uniforme se había reducido a jirones verdosos y parches desteñidos.
A un lado del cráneo, vi algo que no debía estar ahí, un brillo metálico. Alcé la ceja. No era raro encontrar objetos personales, pero lo que sujeté entre los dedos me dejó frío. Era un encendedor cromado, moderno, con un diseño que no existía en los 70. Lo reconocí de inmediato porque yo tenía uno idéntico en mi casillero, un modelo que habían regalado en una estación de servicio hacía apenas 2 años. Lo giré entre mis dedos, buscando explicaciones. Tal vez alguien lo había dejado caer dentro durante una inspección previa. Tal vez el ataúd había sido abierto sin registro. Anoté el hallazgo, lo metí en una bolsa y seguí revisando. No tardé en encontrar otra anomalía, una tarjeta plástica, casi pegada a las costillas. Cuando limpié el polvo y el lodo, sentí cómo se me erizaba la piel. Era una credencial de acceso de nuestro propio edificio, con el logotipo del Servicio Médico Forense. La fecha de emisión, 2013. La fotografía estaba desvanecida, pero el nombre no. Era el mío. Me quedé varios segundos inmóvil, sujetando esa tarjeta con los guantes empapados. Revisé la parte de atrás, número de empleado, cargo, firma. Todo coincidía. Lo primero que pensé fue que alguien me estaba jugando una broma de muy mal gusto. Lo segundo, que esa broma no tenía sentido. La credencial que yo usaba estaba en mi cartera, en ese mismo instante. El zumbido del aire acondicionado pareció subir de volumen. Las luces de la sala parpadearon 2 veces. Tragué saliva, intenté respirar despacio. Me obligué a pensar como profesional, debía documentarlo, no entrar en pánico. Coloqué la credencial en otra bolsa, la etiqueté, seguí con el registro. Mientras revisaba la zona pélvica, mis dedos toparon con algo rígido, rectangular. Era una especie de libreta. El papel estaba húmedo, pero aún se mantenía legible. En la primera página, con tinta azul deslavada, había una sola frase, escrita con una letra muy similar a la mía. Esto no saldrá en ningún informe. Sentí un nudo en el estómago. Leí la frase una y otra vez, como si de pronto fuera en otro idioma. Revisé las páginas siguientes, había anotaciones fragmentadas, fechas, nombres de operaciones militares. Algunas estaban tachadas con furia. Lo perturbador no era solo el contenido, sino los detalles, los trazos, la forma de las letras, incluso la manía de subrayar con doble línea, idénticas a las mías. En ese momento, algo golpeó la camilla desde abajo. Un único golpe seco, lo bastante fuerte para hacer vibrar el metal. Solté la libreta, que cayó al suelo. El ruido retumbó en la sala vacía. Mi primera reacción fue decir en voz baja que debía ser el edificio asentándose, algún problema con las tuberías. Pero el golpe se repitió, esta vez más suave, como un tamborileo nervioso. Sentí la presencia antes de verlo. No fue una aparición súbita. Primero fue una sombra más densa en el rincón donde el foco nunca alumbraba bien. Luego, un contorno humano que se fue definiendo contra las puertas de acero. Cuando parpadeé, ya estaba ahí, la figura de un hombre joven, con el uniforme militar deshilachado, el rostro consumido por una palidez imposible y los ojos hundidos, como agujeros negros. No caminaba, no flotaba, simplemente estaba, ocupando el espacio donde un minuto antes no había nada. Quise hablar, pero la voz no me salió. El soldado inclinó la cabeza, como analizándome. Su mirada bajó a la camilla, al esqueleto, luego subió de nuevo hacia mí. No movió los labios, pero sentí el mensaje, claro, como si me lo hubieran susurrado al oído. Ya estuviste aquí. Un frío intenso me atravesó. Detrás de él, por un segundo, creí ver otro rostro superpuesto al suyo, el mío, pero más viejo, con ojos cansados y una expresión que nunca me había visto en el espejo. Parpadeé y la ilusión desapareció. Solo quedaba el soldado,
inmóvil, apuntando con la barbilla hacia el cuerpo abierto. Miré el esqueleto. Algo no cuadraba en las proporciones. Tomé el cráneo, medí con la cinta, evalué la forma del mentón, la curvatura de la nariz. El expediente decía masculino joven, 24 años. Pero las suturas craneales, el desgaste dental, todo indicaba otra cosa, alguien más cercano a mi edad actual. El fémur sugería una estatura casi idéntica a la mía. La libreta, la credencial, el encendedor, los rasgos óseos. Todo se enhebró en mi mente en cuestión de segundos y sentí que el piso se me iba de los pies. Una explicación racional era imposible sin aceptar, al mismo tiempo, una locura aún más grande, que esa exhumación ya había sucedido, que yo ya había estado frente a ese cuerpo y que, de algún modo, había decidido ocultar lo que vi. Las luces volvieron a parpadear. La figura del soldado se acercó apenas un paso, lo suficiente para que pudiera distinguir una mancha oscura en su pecho, a la altura del esternón. No era sangre fresca, era algo más viejo, casi negro, expandido como una flor marchita. Al bajar la vista al esqueleto, vi la misma marca en el hueso, un círculo de quemadura, quizá de un disparo cercano, quizá de otra cosa. En la libreta, una de las últimas páginas tenía una frase subrayada. No es un soldado. Es un mensajero. Recordé de golpe algo que había intentado olvidar el resto de mi vida profesional, mi primera guardia, años atrás, cuando un cuerpo sin identificar llegó desde una operación militar clasificada. Recuerdo órdenes de arriba, presiones para alterar informes, para modificar fechas, para afirmar conclusiones que no coincidían con la evidencia. Recuerdo haber dicho que no. Recuerdo una discusión, un golpe, el sabor metálico de la sangre en la boca y después, nada claro. Un vacío. Tal vez esa laguna en mi memoria no era casual. El soldado dio un último paso. Lo tuve frente a mí, a menos de 1 metro. Sus ojos parecían 2 pozos llenos de algo antiguo y frío. No eran ojos de un hombre, eran de alguien que ha visto demasiadas veces lo mismo repetirse. Una cadena de culpas, informes alterados, muertos usados como herramientas. Comprendí, con una certeza casi física, que no estaba ahí para pedirme justicia por él, sino para obligarme a mirar lo que yo mismo había decidido olvidar. Para que aceptara que, alguna vez, había afirmado algo que no debía, que había participado, aunque fuera por omisión, en una mentira que costó vidas. No sé cuánto tiempo estuve paralizado. Solo recuerdo que, cuando parpadeé, la figura ya no estaba. La sala volvió a su silencio habitual. El termómetro marcaba de nuevo la temperatura normal. Afuera, la lluvia había cesado. Hice lo que dicta el protocolo, cerré el ataúd, sellé las bolsas, elaboré el informe. Cada palabra que escribía me pesaba como si fuera plomo fundido. Tenía 2 caminos, reportar cada anomalía o archivarlas como errores, objetos contaminantes, materiales sin relevancia. El encendedor, la credencial y la libreta están, hasta hoy, registrados como objetos no vinculables, posiblemente introducidos con posterioridad. La causa de muerte del supuesto soldado se mantiene como traumatismo múltiple por explosión. Nadie mencionó la exhumación 27B después de ese día. Nadie preguntó por el frío en la sala, ni por las sombras que empezaron a cruzar el pasillo cuando me creía solo. Yo seguí trabajando, llenando informes, describiendo cuerpos. Pero hay noches, como esta, en las que vuelvo a sentirlo detrás de mí, a la altura de la nuca, observando cómo escribo. A veces, cuando cierro un expediente, juraría ver, en el reflejo del vidrio de la puerta, un uniforme verdoso detrás de mi hombro, quieto, esperando. No viene a asustarme. Viene a recordarme algo que ya no puedo desenterrar con bisturís ni con sierras, que algunas exhumaciones no son de huesos, sino de culpas. Y que, una vez que las sacas a la luz,
nunca vuelven a descansar en paz. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.